Saludos a todos, el Señor les bendiga. Aquí estamos de nuevo, pues con la mejor disposición para compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y hoy voy a cambiar de dirección con relación a lo que he venido enseñando y quiero compartir con ustedes un estudio basado en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento. Y es un libro corto, pero que tiene unas enseñanzas en mi opinión, muy interesantes y que creo que ustedes también van a conseguir interesante lo que vamos a ir descubriendo a medida que vamos haciendo un análisis de lo que aquí está escrito, porque lo que está escrito aquí y lo que se narra allí tiene un impacto en la historia de la humanidad que aún hoy sigue teniendo repercusiones y las va a seguir teniendo más allá de nuestro tiempo de vida hasta que Jesucristo venga. De tal manera que los invito pues a prestar atención y si ustedes tienen Biblia, alguno de ustedes tiene Biblia o tiene un medio a través del cual pueda ir haciendo el seguimiento a lo que voy a compartir con ustedes, pues sería bueno. Gloria al nombre del Señor. Espero que hayan tenido una buena semana y si no, pues siempre hay esperanza cuando esa esperanza está puesta en el Dios Todopoderoso. Y quisiera al comenzar, pues que tengamos un momento de oración y vamos a encomendar este tiempo en manos del Señor. Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, Señor, venimos ante tu presencia en este momento agradecidos, Señor, porque nos has concedido una semana y nos has guardado y también nos permites, oh Dios, llegar a este momento en el cual hacemos un alto en nuestras actividades para detenernos, Señor, a considerar y a meditar en tu palabra. Pedimos que tú hables a nuestros corazones y que nos des sabiduría. Pero antes de entrar en el estudio, Señor, pido por todos aquellos que en este momento están en necesidad o están enfrentando una situación que les preocupa o tal vez, oh Dios, tienen una necesidad material o una necesidad de salud, que tú intervengas. Padre, tú eres el Dios Todopoderoso, no hay nada imposible para ti. Por tanto, Padre, te pedimos que tú pongas tu mano. Bendice a cada persona, Señor, que se une, oh Dios, a este estudio bíblico en cualquier lugar donde se encuentra. Y bendícele, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces el tema de hoy es fidelidad, sabiduría y gracia de Dios. Y como dije anteriormente, pues está basado en el libro de Ruth. Y lo que se narra en el libro de Ruth ocurre en una época particular en Israel, porque en ese tiempo no había rey en Israel. Y el pueblo era gobernado por lo que denominaban jueces, que eran líderes que se encargaban de dirimir tanto los asuntos religiosos y que en época no era básicamente una autoridad constituida formalmente como lo podría ser un rey o un gobernador, sino que en tiempos, por ejemplo, de conflictos armados, cuando Israel tenía que ir a la guerra, pues el juez se encargaba de liderar al pueblo, pero también entonces dirimía en asuntos que de otra naturaleza, de otro tipo de disputas, y habían jueces que, como en el caso de Samuel, que era al mismo tiempo un ministro, era un sacerdote, ¿no? Y esa era la situación en Israel. Y en el tiempo en que se escribe este libro de Ruth, era también una época de gran crisis económica y de gran necesidad en Israel. Pero a medida que vamos analizando el contenido de este libro de Ruth, vamos a ver cómo Dios usa circunstancias trágicas que enfrenta esta familia en particular, de la cual se destaca allí en el libro de Ruth. Y Dios usa esas circunstancias trágicas para cumplir sus propósitos y darnos un ejemplo de su gracia por todas las generaciones. Es importante que consideren esto que he dicho, lo cual voy a repetir. Dios usa las circunstancias trágicas
de esta familia en particular para cumplir sus propósitos y darnos un ejemplo de su gracia a través de todas las generaciones posteriores hasta el día de hoy. Entonces, el tema central del libro de Ruth comienza cuando una familia decide emigrar. Es una familia emigrante que lógicamente emigra porque está buscando unas mejores condiciones de vida, porque como ya dije, era una época de gran necesidad en Israel y había una crisis económica muy grande. Y esta familia, pues, decide el padre de familia emigrar a otro país, buscando mejores condiciones de vida. Entonces, allí se nos describen sus luchas, también se nos describe sus tragedias, y al final veremos cómo Dios cambia la amargura por el deleite que es el resultado de Dios obrando para transformar todo lo negativo, el dolor, la tristeza, las pérdidas, pero que Dios obra de una manera tal que al final lo que era amargura se convirtió en un deleite. Voy a comenzar leyendo los primeros 5 versículos en el capítulo 1 de Ruth, que dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, dice, cuando se refiere a la tierra, se refiere a la tierra de Israel. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón, que escuche bien, usted sabe que en Israel y en las culturas, en esas culturas del Medio Oriente y otras, los nombres generalmente tenían un significado que estaba asociado a un evento o a un sentimiento, algo que estaba pasando o algo que los padres querían en particular asociar a su hijo con algo en particular. Entonces, el primero de los hijos se llamaba Mahalón, que significa débil o enfermizo. Posible que el niño haya nacido con problemas y ese fue el nombre que le dieron. Y el otro se llamaba Kelión, que también tenía un nombre, un significado similar, que significa débil o decaído. Sabemos por eso entonces que los 2 hijos de Noemí y Elimelec eran niños enfermizos, habían nacido con problemas débiles. No sabemos tampoco si era un problema de malnutrición de la madre, que la hambruna se había extendido por mucho tiempo, la crisis económica pues los llevó a no poder comer todo lo necesario. Estoy hablando de en el caso de Noemí cuando estaba embarazada. Esto solamente es una especulación mía, pero la saco como conclusión porque es curioso el hecho de que los 2 niños hayan nacido con problemas de debilidad y hayan sido enfermizos, lo cual pudo implicar que era por malnutrición de la madre. Bueno, dice entonces que llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y cuando estaban allí no se dice cuánto tiempo después, si pasaron meses, si pasaron años, dice que murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, o sea, ya en viuda. Y obviamente ya los hijos habían alcanzado cierta edad, aunque en aquellos tiempos pues también se concertaban matrimonios siendo muy jóvenes. Pero dice que ellos tomaron para sí mujeres moabitas, y el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. O sea, no sabemos cuántos años tenían cuando emigraron. Lo cierto es que al cabo de 10 años, Noemí se ve viuda y sin hijos. No tiene nadie que la ayude, no tiene nadie que la represente. Pero quedan con ellas las 2 nueras,
Entonces murieron también Malón y Quelión, y las mujeres, fíjense cómo dice, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces, hasta aquí, ¿qué vemos? Lo que vemos es que ellos emigran por la situación económica que tenían. Pero después de 10 años, en el sitio, en la nación donde emigraron, no habían prosperado. La situación económica no había mejorado, sino que por el contrario, había empeorado porque ahora se conseguía, estaba viuda y no tenía hijos. Bueno, lo que sí vemos aquí, según la lectura que hemos tenido hasta el momento, es que había una razón válida para emigrar. Podríamos decir que estaba justificado el que ellos emigraran por la situación económica tan terrible que estaban viviendo allí en su pueblo. El versículo 1 nos dice que hubo hambre. Es decir, concluyo, es que había una sequía extrema, porque estamos hablando de regiones donde la gente vivía de la agricultura y el sustento y la riqueza dependía de la agricultura. Al no haber lluvia no hay pastos y los animales mueren. Entonces no había cosecha. Entonces, esto trae como consecuencia, por supuesto, desempleo para aquellos que eran jornaleros. Y al mismo tiempo, pues si no había producción en los campos, tampoco había dinero para comprar granos o para comprar alimentos. Por lo menos en la historia de Jacob y su familia, nosotros vemos que aunque había una gran sequía en la tierra de Canaán, pues Jacob contaba con los recursos y por eso enviaba a sus hijos a Egipto a comprar grano. Porque la sequía estaba básicamente en esa región, en la tierra de Canaán, pero había otras regiones. Cuando ellos deciden emigrar a la tierra de Moab, lo hacen porque allí la sequía no está afectando. Allí hay alimento, allí hay producción. Entonces, sí había una razón válida. Pero se nos dice allí en el versículo 1 que ellos eran de Belén de Judá. Y la palabra, el nombre Belén, es curioso porque significa casa de pan. Algunos piensan que le pusieron nombre, ese nombre de Belén, porque en los alrededores, en los campos, todos los campos alrededor de esa población se cultivaba el trigo, la cebada y otros cereales, y entonces habían molinos allí en Belén, llevaban el grano y lo molían, y de allí pues era el nombre adecuado para el pueblo. Pero aunque se llamaba casa de pan, no había pan, había hambre. Entonces, Elimelech decide, en consecuencia, dada la circunstancia, marcharse con sus 2 hijos. Y dice el versículo 2, que llegaron a la casa, a los campos de Moab, y allí se quedaron. El nombre Elimelech también tiene un significado. Cuando sus padres le pusieron Elimelech, eso significa, mi Dios es bueno. Y él, obviamente, tenía un conocimiento de la religión, de la ley. Y una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es vivir de acuerdo con lo que sabemos. Entonces ellos se fueron a los campos de Moab y se quedaron allí. O sea, no era de pasada, sino que allí establecieron su residencia. ¿Por qué? Porque pensaron que allí les iba a ir bien, que allí iba a mejorar la situación económica y que iban a tener sustento y que iban a prosperar. Pero note esto, ¿no? Porque es importante lo que yo voy a explicar ahora para entender que aunque parecía una buena idea, fue un error haberse mudado a ese país o haber emigrado específicamente a ese lugar. Porque ellos van a los campos de Moab. Ahora yo quiero explicarles quiénes eran los moabitas. Vamos a decirle, ese era el nombre de la región del país. Se llamaba Moab. Y obviamente los habitantes de allí eran conocidos como moabitas.
Pero yo quiero referirlos y llevarlos hacia cómo surgió ese pueblo, cómo se formó ese pueblo, de dónde surgió. Y tenemos que referirnos a un hecho que ocurrió en los tiempos cuando Dios envió su juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra y ciudades, poblaciones pequeñas alrededor de aquella región fueron destruidas, dice la Biblia, por causa de su pecado. Entonces voy a hacer una lectura que es de unos 9, 10 versículos, pero que es importante para que entendamos de dónde nacieron esa gente, de dónde surgió ese pueblo. Génesis 19, 29 al 38. 29 al 38. Génesis 19, versículos 29 al 38 dice: Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción. Lot era el sobrino de Abraham, que se había ido, se separó de Abraham y se fue a vivir allá en Sodoma. Y Dios entonces dice que envió fuera a Lot, Dios, a través de los ángeles, en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. O sea, él se fue de allí y se fue a las montañas. Allí huyó con sus 2 hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra, es decir, que tengan relaciones con ella para que ellas puedan tener hijos. Y esta es la idea que tiene la mayor. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, vamos a emborrachar a papá y durmamos con él. Es decir, tengamos relaciones con nuestro padre y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, porque conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Ahora, fíjense la conducta de estas 2 jóvenes. Obviamente, el hecho de haber vivido en una cultura como la de Sodoma y Gomorra, donde no había ningún tipo de respeto ni de moralidad, donde las relaciones incestuosas y homosexuales y todo eran la norma, era parte de la cultura, pues a ellas les parece fácil tomar una decisión como aquella, y lo hacen. Dice: y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, salieron embarazadas las 2, y dio a luz la mayor, escuche bien, un hijo, y llamó su nombre Moab. ¿Le suena? ¿Ven? Elimelech se fue al país de Moab. Ahora aquí vemos de dónde sale. ¿De dónde sale Moab? Dice: el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y el versículo 38 dice: la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces, de estos 2 hijos, de una relación incestuosa, aunque Lot no está consciente de lo que está pasando, nacieron los fundadores de estos pueblos, y específicamente nació el fundador que con los años y los siglos, porque han pasado siglos después de esto, muchos años, muchos siglos, antes de que ocurriera
el evento de Ruth, se fue formando un pueblo, una nación. De los dos se formaron dos naciones. Ambos se ubicaron al este del río Jordán, y uno vivía, vamos a decir, hacia el noreste del río Jordán con relación a la tierra de Canaán, y el otro al sur. Entonces, de manera que los amonitas, en realidad esos pueblos, vinieron a estar emparentados a través de Abraham con los hebreos. Entonces los moabitas, que son los descendientes de Lot con su hija menor, se ubicaron geográficamente, como ya dije, al sureste del Mar Muerto. Ahora, algo caracterizaba y vino a caracterizar a esta gente, y es que eran idólatras. Adoraban ídolos. Y específicamente los moabitas adoraban a un dios que le decían Quemos. Otros lo conocían, por lo menos los amonitas, el pueblo hermano de los moabitas, lo llamaban Moloch. Y era un ídolo con cabeza de toro y cuerpo humano, en cuyo culto ofrecían sacrificios humanos. Específicamente, según Jueces 11:24, Primera de Reyes 11:7-2 y Segunda de Reyes 3-27, ellos ofrecían sacrificios de niños. Le ofrecían niños que eran quemados como una ofrenda póstuma o máxima, buscando el favor del ídolo, y eran sacrificados sus propios hijos. Ese culto a Quemos estaba específicamente prohibido en Israel, bajo pena de muerte. De modo que si en Israel se conseguía alguien que estaba adorando a uno de esos hijos y ofreciéndole sus ídolos, y ofreciéndole sus hijos en sacrificio, entonces la paga o la pena por hacer eso era la pena de muerte. Así que en Israel Dios había prohibido específicamente ese tipo de culto. Eventualmente, pues los moabitas se convirtieron en enemigos de Israel. Hay una historia en la Biblia que dice que cuando los hijos de Israel estaban trasladándose de Egipto para entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida, hubo un rey moabita que contrató a un profeta, a Balaán, para que maldijera el pueblo de Israel. Así que ellos, los moabitas, se convirtieron en enemigos, y tenían también un gran resentimiento hacia los judíos, porque en algunas guerras los judíos los derrotaron y también pues los humillaron en guerras. Es así como ellos tenían un resentimiento profundo hacia los israelitas. Y el profeta Jeremías hace más o menos en el capítulo 48 y verso 29 del libro de Jeremías, una descripción más o menos del carácter de esta gente. Mire, les estoy dando todos estos detalles para que entendamos hacia dónde se fueron Elimelech, Noemí y sus hijos. ¿A dónde se fueron a vivir? ¿Ve? Dice Jeremías, los describe así: hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Y Jeremías se está limitando a decir lo que Dios le ha dicho. Habría que leer todo el capítulo 48 para entender de qué se trata todo esto, pero más o menos esto nos da una idea del carácter, del tipo de personas que ellas eran. También cuando el profeta Balaán no maldijo a Israel, porque Dios en todo tiempo se lo impidió y lo reprendió, e hizo que más bien bendijera a Israel. El profeta Balaán, este hombre asalariado, vendido, apóstata, al cual Dios se le había revelado, pero sin embargo lo único que lo movía a él era el dinero, no maldice a Israel, pero le dice al rey: mira, ellos no van por esta vía no los vas a afectar. Pero como Dios les ha prohibido que se unan a mujeres
que no sean de su pueblo, entonces lo que puedes hacer es que mujeres de tu pueblo vayan y los inciten para que ellos se unan a mujeres moabitas, y así Dios se va a enojar con ellos y Dios mismo los va a castigar. Entonces esas mujeres fueron y se les ofrecieron a los hombres israelitas, y ellos pues cayeron en la trampa, y estas mujeres vinieron a ser un símbolo de fornicación y adoración pagana, porque los indujeron para que adoraran entonces ídolos, y ciertamente Dios se enojó con ellos. Entonces los moabitas vienen a ser un símbolo de los enemigos del pueblo de Dios y de los enemigos al culto al Señor. Entonces, en Deuteronomio 23, 3 al 4, quiero que le presten, esta porción es muy importante para poder uno entender, vamos a decir, el trasfondo del libro y de lo que está pasando, ¿no? Porque Dios le prohibió que los moabitas y los amonitas formaran parte de la sociedad israelita y que se les permitiera unirse con familias judías y hacer matrimonios entre gente de los dos pueblos. No se les permitía. Deuteronomio 23, 3 al 4 dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Cuando habla de la congregación de Jehová se está refiriendo a todo el pueblo. Ni hasta la 10ª generación de ellos. O sea, ni los hijos, ni nietos, ni bisnietos, ni tataranietos, y así por 10 generaciones, dice, no entrarán en la congregación de Jehová. No entrarán, fíjese, y luego enfatiza. Dice, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Es decir, quedan totalmente excluidos de unirse al pueblo de Dios. Y esta es la razón: por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua en el camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. O sea que Dios los proscribió definitivamente para que no formaran parte nunca del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué vemos aquí? Volviendo otra vez a Ruth. Que Elimelech ha debido saber que ellos no podían ir a vivir en un sitio que Dios había proscrito, que Dios les había dicho, nunca se relacionen con esta gente, nunca. Sin embargo, Elimelech va hacia allá. Elimelech viola lo que Dios ha dicho. Entonces van a emigrar al lugar equivocado. El problema no era emigrar, sino a dónde emigramos. Porque al emigrar, obviamente, ya Elimelech está considerando que se va a hacer parte, se va a asimilar a la cultura, va a asimilar los valores de ellos, al punto que no solamente va a vivir entre ellos, sino que se une al permitir, porque los hijos no tomaban la decisión de contraer matrimonio por sí mismos en ese tiempo, en esa época, ni en esa cultura. Tenían que tener la autorización de su padre, y era el padre el que ponía las condiciones, el que gestionaba todo para que el hijo contrajera matrimonio o la hija contrajera matrimonio. Entonces ya él está pensando en asimilarse, es decir, ya él va a ser como ellos. Y hemos hablado de que ellos tenían unos cultos terribles y hacían adoraciones a ídolos donde sacrificaban niños. Y sin embargo, Elimelech va allí y se olvida de lo que dejó atrás. Porque solamente quizás está pensando en el aspecto económico, pero no cómo ese movimiento, esa inmigración podía afectar a sus generaciones posteriores. Entonces, él lleva a sus hijos a un país donde Dios no quería que ellos estuvieran. Y allí es donde está el problema. El problema no está en emigrar, sino hacia dónde emigramos. El problema no está
en ir a un sitio, sino ir al sitio que no nos conviene. Allí es donde está el problema. Porque aunque las intenciones que vemos aquí son aparentemente buenas, debemos ser muy cuidadosos de no permitir que las necesidades nos lleven a desobedecer la voluntad de Dios. Y Elimelech está haciéndolo. Ahora su esposa va y ella no tenía opción. Ella no podía oponerse. Ella estaba obligada a ir y sus hijos no podían tampoco hacer nada. Posiblemente eran muy pequeños. ¿Ve? Entonces, tenemos que ser cuidadosos y no dejar que las necesidades nos lleven a desobedecer la voluntad de Dios. Y más si Dios nos ha advertido claramente que no hagamos esto o aquello, porque las consecuencias pueden ser muy dolorosas. Entonces, estando en un país extraño, que hablaba posiblemente otra lengua, bueno, Elimelech murió, entonces ahora quedaron peores. Porque entonces ahora falta papá. Y deja a su esposa Noemí viuda y deja a sus 2 hijos huérfanos. El versículo 4 de Ruth 1 dice que ellos, déjame leerle por ahí, dice que los muchachos tomaron para sí mujeres moabitas. Tomaron para sí mujeres, como ya dije y expliqué, de aquel lugar. Con lo cual, imagínese el caso de los hijos. La Biblia dice claramente que no, los cristianos, los creyentes, no debemos juntarnos en yugo desigual con los incrédulos. Es un problema cuando un creyente, y voy a ponerle un nombre, un creyente evangélico, se casa con una persona que no es creyente, que no cree lo mismo. ¿Por qué? Porque si se casa con una persona de otra religión y aquella persona es religiosa, pues va a querer imponer sus valores. O si no es religiosa, cuando el creyente quiera imponer o que se viva de acuerdo con los valores que él ha aprendido en la palabra de Dios, entonces va a haber conflictos. ¿Cómo van a criar a los hijos? ¿De un lado o de otro? Aunque el creyente, aunque conoce la palabra de Dios y toma una decisión como esa, obviamente desde el momento que la toma está fallando. Porque no está tomando en cuenta la advertencia que le hace la palabra de Dios. Y después vienen las consecuencias, después vienen los lamentos, después vienen los divorcios, después vienen todos los problemas, las discusiones. Así que vemos allí que siguiendo el ejemplo de su padre, que obviamente no obedeció la voluntad de Dios al irse a Moab, los hijos también finalmente hicieron lo mismo. Se unieron a mujeres moabitas, lo cual Dios no quería. Y Dios no podía bendecirlos porque estaban en una desobediencia plena. Yo tengo la experiencia de ser un inmigrante. 20 años en los Estados Unidos. Y aquí mismo en España somos inmigrantes. Y hay cosas dentro de las culturas donde uno emigra que no tienen compatibilidad con las costumbres que uno tiene, con su cultura, con sus costumbres de familia y con muchos hábitos alimenticios. La forma, el concepto de respeto en una sociedad es diferente en otro, el lenguaje es otro. Pero allí es donde uno tiene que pararse firme y escudriñarlo todo y retener lo bueno. Pero en cuanto a lo que uno sabe que es bueno, que es valioso, uno no puede ceder. Porque dice la palabra que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Entonces, si yo tenía una visión del evangelio, del cristianismo,
enfocada hacia la santidad, hacia las disciplinas espirituales, es decir, la oración, la adoración a Dios, el servicio, contribuir con la obra de Dios, porque yo me mude a otra sociedad donde quizás no es igual, o me una a una iglesia, a una congregación, a un grupo, donde ya no hay ese compromiso, donde no hay esa seriedad, o todo como que parece más superficial y hay cosas que parecen que se les denomina fanatismo, etcétera, etcétera. Pues allí es donde yo tengo que pararme firme y no tengo que dejarme arrastrar por la corriente, porque al final las consecuencias van a ser negativas. Y si me afecta a mí como padre, eventualmente va a afectar a mis hijos y va a afectar a mis nietos. Y tenemos que ser cuidadosos con ellos, con eso. Entonces, en el versículo 5 dice que finalmente, eventualmente también murieron los hijos. Los dos jóvenes murieron. Y la esperanza de prosperidad terminó allí de desvanecerse por completo. Y vemos entonces que la pobre Noemí, en términos humanos, experimentó allí en esa tierra, pues las mayores de las desgracias. Porque no tenía patria, no tenía esposo, no tenía hijos, no tenía posesiones, no tenía dinero. Entonces la prosperidad que fue a buscar, y aunque la hubiese tenido material, pues no le habría satisfecho mucho, porque estaba viuda y estaba sin hijos. Entonces hasta aquí hemos visto que la decisión de emigrar parece lógica. Pues un buen padre o madre haría algo así. Y en realidad creo que desde el punto de vista humano, Elimelech estaba pensando en el bienestar de su familia. Pero recuerde esto, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Por eso a la hora de tomar decisiones importantes, y yo sé que este es un tema sensible porque, y sé de que muchos de los que me escuchan son inmigrantes, pero nosotros tenemos que aprender que tenemos que buscar la dirección de Dios en las decisiones que vamos a tomar, y más si son decisiones tan trascendentales. Porque conocemos la historia a lo largo de haber trabajado por más de 20 años con inmigrantes, que muchos que han tenido esos sueños buscando una mejoría económica. Y eso es cuando se ve en la televisión esas oleadas de inmigrantes o entrevistan a los inmigrantes, siempre dicen, es que estoy tratando de salir de la miseria y de buscar un mejor futuro para mi familia. Y eso es comprensible y es loable. Lo que pasa es que los cristianos, sobre todo, tenemos que aprender que en decisiones tan trascendentales tenemos que buscar la dirección de Dios. Porque la Biblia dice que encomiendes a Jehová tu camino, que confíes en Él y Él hará. Que del hombre son las disposiciones del corazón, es decir, las ideas, los sueños y todo eso. Pero que de Jehová es la respuesta de la lengua, es decir, lo que se tiene que hacer tiene que ser guiado por Dios. Entonces yo decía que habiendo trabajado con inmigrantes por más de 20 años, sabemos que muchos que emigran trabajan y trabajan y trabajan y después lamentablemente se consiguen en la triste realidad de que lo que era deseable ahora se convierte en un problema para la familia, para los hijos especialmente. Que luego se asimilan a cosas que no lo favorecen, que son negativas. Ahora bien, sigamos adelante, porque una de las cosas que yo dije hace un momento al comenzar es que Dios puede usar las circunstancias trágicas que enfrente una familia para cumplir su propósito y generar bendición a través de las dificultades. Entonces, ya hemos dicho que lo que motiva a la familia a emigrar es una grave situación económica. No había trabajo, no había alimentos, el costo de la vida posiblemente era muy alto y posiblemente también había problemas de inseguridad social, había delincuencia, había robo, porque dice allí que cada uno en Israel hacía lo que quería. O sea, no había ley, era un pueblo sin ley.
Los jueces no tenían un ejército, no había un ejército formal en Israel, sino que cuando había que pelear una batalla, hacían correr la voz por todo el país, congregaban a un grupo, a un ejército e iban a la lucha. Pero no había autoridad, entonces cada quien hacía lo que le daba la gana. Eso se parece mucho a lo que sucede en muchos países hoy en día, sobre todo en Latinoamérica, Centroamérica y en algunos otros lugares donde no hay seguridad. No hay seguridad económica, no hay seguridad de que las autoridades estén controlando la delincuencia, etc. Y por eso, entonces muchos quieren salir, quiero un futuro mejor para mis hijos. Pero la decisión, a pesar de todos esos problemas, que eran ciertos, que no podemos decir no había problema y no tenía por qué, había los problemas. Pero la decisión fue equivocada porque al dejar de lado la voluntad de Dios, por muy lógico que pareciera el razonamiento, estaba tomando una mala decisión. Porque ya Dios había dicho, no puede haber unión, contacto con esta gente. Por su idolatría horrible, por sus sacrificios humanos, por una cultura totalmente opuesta a lo que Dios quería que fuera Israel. Versículos 6 al 7 dice, entonces se levantó Noemí, ya viuda, ya sin hijos, con sus nueras, y regresó de los campos de Moab. Ya hubo un momento en que ella dice, sintiéndose derrotada totalmente, dice, voy a regresar a casa. Pero regresó por esto. Dice que oyó en el campo de Moab, llegó la noticia, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Es decir, terminó la sequía, estaba lloviendo, la agricultura se reinició, comenzó a florecer, había prosperidad en Israel. Y salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Bueno, cuando la crisis llega, porque dejamos de confiar en Dios a causa de las circunstancias, y abandonamos nuestras raíces y valores, la única manera como la restauración y la sanidad llegan es cuando damos el paso decisivo, escuche bien, de volvernos a Dios. Allí es cuando las cosas van a cambiar. Mientras no nos volvamos a Dios y estemos tratando de justificarnos y de tratar de justificar por qué hicimos esto o aquello, cuando en el fondo debemos reconocer que hemos desobedecido a Dios, las cosas van a ir mal. Pero cuando nosotros reflexionamos, entonces las cosas cambian. Y nosotros lo vemos en la Biblia, y en el caso, por ejemplo, del rey David, que cuando desobedece, peca, comete todos aquellos terribles pecados. Él dice en uno de los salmos, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice, fueron mis lágrimas mi pan de cada día. La gente lo tomó de burla. La gente le perdió el respeto. Hasta que finalmente él se vuelve a Dios. Él reconoce lo que he hecho está mal. Sí, era rey, tenía comodidad, tenía medios, pero había un vacío profundo en su corazón. Había perdido toda alegría, todo gozo. No había nada, nada de lo que tenía lo satisfacía. Pero luego se vuelve a Dios y le dice a Dios, Dios, vuélveme el gozo de mi salvación. Reconozco que lo que hice lo hice mal y lo hice delante de ti, a sabienda de que tú eras testigo de esto. Y cuando David hace eso, entonces comienza su proceso de restauración. Y Dios trata con él. Y Dios lo perdona. Y Dios lo restaura, aunque haya tenido que pagar por los errores que cometió.
El otro caso es el del hijo pródigo, que dice la Biblia que después que despilfarró todo lo que había heredado de su padre, viviendo, dice literalmente, perdidamente, cuando ya no tenía nada y había quedado en la ruina, lejos de su casa, entonces dice que volviendo en sí, es decir, analizando y reconociendo, decide ir a la casa del padre y confesar lo que ha hecho y pedirle perdón y no pedir que se le dé algún tratamiento preferencial, sino que se le trate inclusive como a un trabajador más. Pero el padre que reconoce el arrepentimiento tiene misericordia de él. Así que Noemí decide hacer las maletas y se va con sus nueras. Pero entonces cuando él ve que estas muchachas jóvenes todavía, ella no puede ofrecerle nada, no tiene un futuro para ellas, no tiene otros hijos. Ella les dice, mire, yo les agradezco que hayan estado conmigo y ustedes me han demostrado mucho cariño y mucho amor y me han consolado, pero yo les doy la libertad. Váyanse otra vez a su familia y traten de conseguir otros esposos y rehagan su vida. Esto es lo que dice los versos 8 al 12. Dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Es decir, con el padre, seguramente cuando enfermó, ellas lo cuidaron, cuando los hijos enfermaron, los cuidaron. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Insisten. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. O sea, ya ella era una persona de edad. Lo que está diciendo es, ya yo no puedo tener hijos. Entonces dice, volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, le dice, ¿estarían ustedes dispuestas a esperar hasta que ellos crezcan? No, váyanse otra vez a su casa. O sea que ambas mujeres han hecho mérito para ganarse el aprecio de Noemí. Y ella reconoce sus virtudes cuando les dice, ustedes han hecho misericordia con los muertos y conmigo. Y esa palabra misericordia lo que significa en realidad es, dándole un significado alto, es lealtad o amor a toda prueba. Ustedes han sido leales. Ustedes me han mostrado amor, me han cuidado, han sido amables, que significa misericordia, significa también amabilidad, devoción, fidelidad. O sea, ella las está caracterizando como que a pesar de que vivían en esos pueblos, ellas se habían portado magníficamente bien con Noemí, con su esposo y sus hijos. Versículo 13 dice, si yo tuviera un hijo o hijos, habías vosotros de esperarlo hasta que fuesen grandes. Habías de quedaros sin casar por amor de ellos. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y no pierda de vista esa frase. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ahora, ¿tenía razón Noemí para sentir esa amargura? Bueno, había perdido a su familia, hay que ponerse en los zapatos de ella. Ahora, ¿tenía ella razón? ¿Estaba en lo correcto Noemí al culpar a Dios por toda su tragedia, por toda la amargura que estaba viviendo? Esa palabra amargura significa ansiedad, nos habla de desesperación, de angustia. Pero la persona amargada muchas veces puede expresar esa amargura en forma de rabia, de un profundo descontento por una situación que le ha ocurrido o por cosas que le han pasado. Era normal, era natural, era humano. Pero cuando ella dice, la mano de Jehová ha salido contra mí, lo que está haciendo en realidad es atribuirle la causa de todos sus males a Dios. Y no pasa a veces así, cuando no nos va bien, cuando tenemos problemas, cuando pasamos a veces por tragedias, nos decimos, ¿por qué Dios me ha traído esto? No entiendo por qué Dios ha permitido esto. Muchas veces pasa.
Sin embargo, aunque nos cueste reconocerlo, muchos de los problemas que nosotros enfrentamos son el resultado de las decisiones que tomamos. Y eso es algo que tenemos que reconocer. Pero a veces somos ligeros al querer decir que esto me lo trajo Dios. Versículo 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra y se regresó a su pueblo, dice. Mas Ruth se quedó con ella. Sabemos aquí entonces que ante circunstancias similares, dos personas pueden tomar decisiones diferentes. Lo vemos aquí en el caso de Orfa, que se llamaba una de las jóvenes, y de Ruth. Una escogió regresar a su antigua vida, con sus costumbres, y la otra decidió, Ruth, ir a la tierra de Jehová. Versículos 15 al 18, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, y ahí insistió, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Sabemos que ella, Noemí, tampoco era muy consagrada. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Es decir, en ese momento Ruth está testificando que ahora ella se va a acoger a la misericordia y a la voluntad del Dios de Israel. Dice, así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Vemos entonces en esta frase que realmente es una porción tremenda que expresa los sentimientos de lealtad, de amor, de fidelidad de una persona por todo lo que hace Ruth y todo lo que dice, lo que testifica. Vemos allí que aunque ella no lo sabía o imaginaba, esa decisión, no las palabras, la decisión de ir, le aseguraron, a pesar de que Dios había dicho de que nunca un israelita debería unirse a una moabita, esa decisión le aseguraron un lugar sin precedentes en la historia de Israel. Porque no solamente vino a impactar la historia de Israel, sino que al irse con Noemí, ella no sabía que el plan de Dios con relación al Mesías, Jesucristo, se iba a cumplir a través de un descendiente de ella. Entonces vemos allí cómo Dios puede transformar las tragedias que generan nuestras malas decisiones en una bendición, pero tenemos que hacer lo que pasó aquí, tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que ir a las raíces, a las fuentes originales y buscar ser fieles a Dios. Entonces Dios se agrada de gente como Ruth. Gente leal, gente que ama, que está dispuesta a renunciar a todo para seguirle. No que su compromiso con Dios se circunscribe a ir los domingos a la iglesia. Ya ese es todo su compromiso con Dios. No, hay que ir más allá. No, hay que ir más allá de decir, no, yo soy creyente. Yo creo en Dios. Hay que ir más allá de decir, yo le entregué mi vida a Dios. O tal vez le entregamos 3 horas de nuestra vida semanales a Dios. O 2. Y a veces miramos el reloj, porque parece que se hace muy largo el servicio. Y esto quiero decir una cosa, no era una decisión fácil para Ruth. Porque Ruth no solamente se estaba mudando de un lugar para otro, sino que el precio que decidió pagar era un precio muy grande. Porque tenía que desconectarse totalmente de su familia, de sus amigos, del ambiente que ella conocía. Y estaba, sin embargo, dispuesta a adquirir nuevas costumbres en una cultura totalmente diferente a la que ella conocía. Ahora ella tenía que ajustarse a la cultura de Dios, de la voluntad de Dios, de la ley de Dios, que ella no conocía. Pero cuando ella hace esa afirmación, tu Dios será mi Dios, ella estuvo dispuesta a convertirse en realidad en lo que Dios quería.
Entonces ella creció en una cultura idolátrica con ritos que Jehová condenaba. Pero Ruth estaba decidida inclusive a cambiar de religión. En adelante Jehová sería su Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Versos 19 al 22, y no quiero terminar hoy sin completar esta porción. Quedan 5 minutitos. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Es decir, Noemí estaba irreconocible. Me la imagino delgadita, envejecida, enlutada, de pies a cabeza. Entonces, ¿no es esta Noemí? Y ella respondía, no me llaméis Noemí. Y volviendo a eso del significado de los nombres, es que el nombre Noemí significaba dulzura, o significa dulzura, mi delicia, y también significa encanto. Y en realidad cuando ellos le decían Noemí, estaban diciendo, ¿no es esta dulzura o encanto? ¿No es esta mi delicia? Era la pregunta. ¿Pero qué ha pasado aquí? Era algo así como, ¿qué ha pasado aquí? ¿No es esta dulzura? ¿No es esta delicia? Y entonces ella reacciona y dice, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Porque Mara significa amargura. Y era lo que ella estaba viviendo. Era lo que ella representaba en ese momento, lo que sentía. Dice, miren cómo dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Es decir, vuelve a echarle la culpa a Dios. Todo lo que estoy pasando es porque Dios no me ayudó, Dios no me prosperó, Dios no me abrió puertas, y etcétera, etcétera. Dice, yo me fui llena, porque a lo mejor sí tenían unos ahorritos. Y dice, me fui llena porque se fue con esposo y 2 hijos. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Toda la culpa es de Dios. Entonces, ¿por qué me llamáis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? ¿Dios les dijo que se fueran allá? No, ellos tomaron esa decisión. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita a su nuera con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Volvieron a la casa de pan. O sea, es difícil, en realidad, empezar de nuevo si se ha perdido todo, cuando ya se ha perdido todo lo que uno tiene. Todo lo que es más se ha amado, es difícil comenzar de nuevo. Es decir, ella perdió su familia, las posesiones, la reputación. En términos humanos, esas son razones suficientes para amargarse, ¿verdad? Ahora, Noemí y Ruth se encontraban en Belén. Y sabe que al volver a Belén, Noemí y Ruth estaban exactamente donde Dios las quería. Dios las quería en su voluntad, en el centro de su voluntad, y no fuera de su voluntad, como ocurría cuando estaban en Moab. Pero la autoestima de Noemí estaba en su nivel más bajo, y ella dice, no me llames Noemí, sino Mara. Quiere decir que en este punto la fe de Noemí era débil. No había fe. Y ella dice, en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Es decir, ella está prácticamente diciendo, yo no puedo ni confiar en Dios, porque Dios es el que me ha llevado a esta situación. Vemos entonces que Noemí llega a un punto donde se ha abandonado a sí misma, donde ella no sabe qué hacer, donde no tiene esperanza. Y entonces algo va a ocurrir. Y la que va a iniciar el cambio en la vida de Noemí y en el destino de Noemí va a ser Ruth. Pero eso no lo vamos a ver hoy. Lo vamos a ver, si el Señor lo permite, el próximo jueves. Pero quiero concluir con estas palabras. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Y la gracia de Dios, a pesar de nuestros errores,
cuando nos colocamos en el punto donde Él quiere que estemos. La gracia de Dios nunca llega tarde. El tiempo de Dios es perfecto y su gracia nunca llega tarde. Pero a veces necesitamos quedar con las manos vacías para que volvamos al lugar donde Dios quiere bendecirnos. A veces necesitamos estar con las manos vacías para que volvamos al lugar donde Dios quiere bendecirnos. Bueno, si el Señor lo permite, entonces el próximo jueves vamos a continuar con esta historia fascinante que encontramos aquí en este pequeño libro de Ruth, pero que es grande en contenido y enseñanzas para nuestra edificación. Como siempre les digo, si usted quiere compartir este mensaje, hágalo. Si usted quiere bendecir a otros, si usted piensa que puede ser de edificación y de utilidad para otras personas, incluya este mensaje, esta enseñanza, este estudio en su lista de compartir. A lo mejor habrá mucha gente que no sonría o que no le parezca o que se vea motivado a decir qué bonito, pero a lo mejor Dios le hace reflexionar y la vida de muchas personas puede cambiar. Cuando usted lo haga, usted está contribuyendo a cumplir la gran comisión de ir y predicar el Evangelio, porque el que creyere será salvo. Así que vamos a cerrar con una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra santa, que es buena, Señor, en la cual encontramos tantas enseñanzas que nos ayudan a reflexionar. Y tu intención siempre, Padre, es que tu palabra sirva para edificación, para exhortación y consuelo. Bendice a cada uno, Señor, de los que escucha este mensaje o ve este mensaje. Que sea de edificación, que sea para crecimiento. Guía a aquellos, Señor, que están enfrentando dificultades, que se enfrentan a situaciones que no saben cómo controlar. Señor, hace entender a aquellos que han tomado malas decisiones, que no todo está perdido, que lo que hay que reconocer que se ha tomado una decisión que no era conveniente y que hay que volver al centro de tu voluntad, más allá de lo físico, Señor, en lo espiritual, para que tú comiences a obrar grandes transformaciones y obres milagros en nuestras vidas. Te pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y recuerde que el Señor es fiel. Dios les guarde.